Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla de hoy entonces, que es un poco larguita. Vamos a comenzar la asamblea de Yahweh, ¿no es cierto? Vamos a comenzar hablando acerca de los hijos de Elohim. En Bereshit 6 sabemos bien que es la primera aparición de la frase Benei Elohim, ¿verdad? En el Tanaj. Y este pasaje detalla la relación existente entre estos seres divinos y las mujeres humanas. Nosotros ya sabemos bastante bien eso. Los Benei, Ha Elohim, y son paralelos, ¿no es cierto?, a las Benot Ha-Adam, las hijas de los hombres. Este apareamiento sabemos que dio como resultado los Nefilim, ¿no es cierto?, que fueron una raza de héroes y guerreros. La identidad de los hijos de Elohim ha sido realmente objeto de grandes debates, ¿no es cierto? Unos se inclinan por una opción, otros se inclinan por otra, pero generalmente se divide en tres categorías. Primero, seres divinos de un tipo u otro. En segundo, hombres poderosos, como por ejemplo reyes o gobernantes. O, en tercer lugar, hombres santos, como puede haber sido Set, por ejemplo. Las teorías dentro de la primera categoría son de lejos las más comunes y las más correctas también, ¿no es cierto? Son las más probables. Hay tres razones principales por las que domina realmente esta teoría. En primer lugar, sí se supone que Benei Elohim, o sea, hijos de Dios, significa hijos de algunos hombres, uno no solo pierde realmente el contraste, ¿no es cierto?, sino que es una forma muy extraña de decir que los hijos de algunos hombres se casaron con las hijas de otros hombres. O sea, no tiene mucho sentido en hacer esa distinción si fueran otro tipo de hombres también. En segundo lugar, el uso de esta frase en otras culturas antiguas del Cercano Oriente es muy específico del panteón. La frase misma se utiliza en muchas otras civilizaciones, eso ya lo vimos en la vez pasada. En tercer lugar, cada vez que la frase se usa en el Tanaj, implica seres divinos, siempre, porque no es esta la única vez que aparece, ¿no es cierto? Entonces, esta interpretación se ajusta mejor a la gramática misma de la frase. La razón para esto es que cuando un sustantivo se combina con el término ben, que quiere decir hijo, ¿no es cierto? Este es un medio para indicar miembros múltiples dentro del grupo de nombres implicados. Esta forma de genitivo es lo que da origen es el nombre de un grupo, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, argentinos o brasileros, o, ¿no es cierto?, de un lugar gentilicio. Se ve en muchos lugares en la Biblia, ¿no es cierto?, con este uso, y la traducción no está confundida y ni ha sido debatida, solamente acá la debaten, en este específico pasuk, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, en Bereshit 19 tenemos los hijos de Amón, se traduce como amonitas, pero son los Benei Amón, ¿sí? O en Éxodo 2 tenemos los hijos de Israel, que son los israelitas, pero son los Benei Israel. De mismo modo, los hijos de Dios, de la misma manera, los hijos de Elohim debería traducirse como dioses, o sea, los Benei Elohim son Elohim en sí mismo. El problema reside en la comprensión que tenemos nosotros del término Dios. Según el diccionario de la Real Academia, Dios es, en primer lugar, un ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Y dos, una deidad a que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas. O sea, siempre es una deidad, básicamente, ¿no es cierto? Por así decir. Hola, Mayrali, buenas tardes. Cuando la gente piensa en Dios, en un Dios, lo hace o bien imaginando al creador de la Biblia. Los creyentes de las religiones abrahámicas lo colocamos siempre como la principal comprensión, ¿no es cierto? Pero en otros lugares piensan en variadas entidades con poderes superiores a los humanos, básicamente. Esta es la acepción 2, ¿no es cierto?, la del politeísmo. En las religiones politeístas sucede esto. Si le preguntáramos a un hindú, por ejemplo, ¿qué piensa de Dios?, él te nombraría un montón de dioses de su panteón. Entonces, esa es la imagen que esa persona tiene en su cabeza acerca de lo que es Dios. Inclusive en Occidente se utiliza también la segunda acepción, o sea, la acepción de dioses para referirse a las mitologías, ¿no es cierto? Nosotros lo utilizamos como los dioses de Grecia, los dioses de Egipto, los dioses de las mitologías. Y también es utilizada popularmente, metafóricamente, para describir la supuesta superioridad de alguien. Por ejemplo, fulano es un dios o fulana es una diosa, ¿no es cierto? Esa es una expresión que indica
que el concepto de Dios es siempre el de alguien superior al nivel medio del ser humano común, ¿sí? Entonces, con todo esto lo que quiero resaltar es la idea general que tenemos incrustada realmente acerca del concepto Dios. No importa si hoy se ha rescatado el uso más correcto del término Elohim, porque continuamos dándole el mismo significado que le dábamos al término Dios, y está incorrecto, no es completamente exacto. Es necesario recuperar todo el contenido intrínseco en sí de la palabra Elohim, no con la mentalidad occidental con la que nosotros hemos nacido, porque no nos queda otra y hemos sido educados, ¿no es cierto? Sino que tenemos que entender todas las connotaciones y significados internos que tiene, que nos vienen desde el hebreo antiguo, no del moderno, del antiguo. Así podemos comprender toda la temática que vamos a tratar a seguir. Las traducciones realmente no ayudan en este sentido. Las traducciones modernas al castellano y a otros idiomas también, ¿sí? A menudo oscurecen, por ejemplo, el plural Elohim en el texto hebreo, ¿no es cierto? Probablemente por temor a que aparezca como si fuera un peligro para el monoteísmo, ¿no es cierto? Por miedo a parecer politeístas. Entonces, por ejemplo, algunas representan al segundo Elohim que aparece en Tejilín 82 como poderosos en vez de dioses también, o Elohim, ¿no es cierto? Otras traducciones son más fieles, optando por dioses o seres divinos, pero las Biblias de estudio acostumbran tener lecturas alternativas que pueden llegar a ser gobernantes o jueces, implicando que sean seres humanos. Las Biblias, muchas de ellas traducen, por ejemplo, la palabra edad como reunión, asamblea o congregación, pero otras colocan sinagoga de los jueces o tribunal del cielo, que son traducciones que utilizan términos que no aparecen en el original, no son exactos las traducciones. Entonces ahí tenemos problemas, ¿no es cierto? Con la palabra es complicado. Tenemos que comprender que Elohim es una transliteración, ¿sí? Porque no es la palabra, estamos escribiendo con nuestras letras, en nuestros sonidos, cómo suena la palabra en hebreo original, ¿sí? La traducción más acertada realmente sería poderosos, ¿sí? Esa es la traducción del significado más acertado, por así decir, es los poderosos, ¿sí? El poderoso de Israel. Él es el singular, ¿no es cierto?, de Elohim, es poderoso, el poderoso de Israel, los poderosos, y se ha amalgamado en nuestras cabezas junto con la palabra dioses, pero no es específicamente que sea el Dios supremo, porque nosotros mezclamos los dos conceptos, ¿no es cierto? Porque lo traemos metido así, nos lo han metido de esa manera. Hola Leslie, buenas tardes. eh, En este sentido sería mucho más correcto, por ejemplo, si traducimos Elohim como espíritu en sí, porque simplificaría en cierta forma la comprensión de que siendo el Padre mismo espíritu, porque Él es espíritu, sus hijos también lo son. Lamentablemente la palabra espíritu también ha sufrido torceduras comprensivas en nuestra mente y no sería lo ideal tampoco utilizarla en sí, a pesar de que nos ayudaría. De cualquier manera sería complicado porque nosotros estamos torcidos. Entonces tal vez debamos utilizar realmente la palabra original, la traducción original, que sería poderosos, en el sentido de que son los que tienen poder, los que tienen intrínsecamente en su ser un determinado poder, que los hace superiores a los seres humanos. Nosotros no tenemos ese poder, sea lo que fuere, ¿sí? No como lo aplicamos, no se trata de un poder como lo aplicamos a veces con respecto a algún hombre que decimos, qué poderoso ese hombre porque tiene mucha fuerza, ¿no? No pasa por ahí el poder pasa por una cosa poderosa de verdad, que puede llegar a hacer cosas que ningún ser humano puede llegar a hacer. Los poderosos habitan siempre, estos poderosos, los Elohim, poderosos, habitan en el mundo espiritual y son también conocidos como dioses, porque bueno, las traducciones nos han llevado a eso. Por eso esta palabra puede aplicarse tanto a las pluralidades, o sea, los dioses, como al único Elohim verdadero. ¿Por qué? Porque todos ellos habitan en el mundo espiritual. Esa es la característica que unifica a todos los Elohim, básicamente. Todos pertenecen a la familia de él, de
el poderoso, ¿sí? Son todos miembros del mismo, son todos habitantes del mismo mundo espiritual, por así decir. No es que sean dioses bajo el concepto que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un concepto que deberíamos dejar de lado, guardarlo en un cajón y tratar de comprenderlos desde otro punto de vista. De a poco espero poder explicarles y pasarles la forma correcta. Hay una serie de entidades en las escrituras a las que se hace referencia con esta palabra Elohim. Esta variedad nos puede llegar a dar una pista justamente acerca de cómo es la comprensión correcta de este término. Por ejemplo, se usa para significar, en primer lugar, Yahweh mismo, ¿no? El Elohim de Israel. Esto aparece más de 2000 veces en las escrituras. Pueden ser los Elohim del Consejo Celestial de Yahweh, por ejemplo, en Tejilín 82, que es el que estábamos viendo, pero en muchos otros lugares también. Los dioses de naciones extranjeras, como por ejemplo aparece en Melahim Aleph en el capítulo 11. Demonios, como aparece en Devarim en el 32, y los espíritus de los muertos humanos, como aparece en Shemuel Aleph. Así que como podemos ver, son varios tipos de entidades que son llamadas todas en el original hebreo Elohim. Entonces, acá tenemos todo un concepto que es completamente novedoso, porque no son la misma cosa, no están unificados, ¿no es cierto? No podemos decir que todos estos son dioses. Si utilizáramos la palabra Dios, que siempre ha sido la traducción más común que se le ha aplicado a la palabra Elohim. Pero no podemos decir que son todos dioses. Los demonios no son dioses, sí son falsos dioses. Entonces, existe todo un concepto que vemos que la palabra Dios no es la correcta para traducir el término Elohim. No es el correcto concepto que tenemos en nuestras cabezas. No nos describe correctamente las cosas. Hola César, buenas tardes. Entonces, si comprendemos que los demonios, por ejemplo, son los mismos dioses de las otras naciones, que en el caso, por ejemplo, del espíritu de Shemuel, que fue consultado por Shaul, ¿no es cierto? Dado que sabemos que los muertos no hablan con los vivos, y se trataba evidentemente de otro demonio que estaba haciéndose pasar por él, dejando de lado a Yahweh, por supuesto, que es el Elohim, que eso lo vamos a analizar después, nos quedan dos tipos de entidades diferentes que necesitamos diferenciar, los Benei, Elohim y los dioses de las naciones, que son llamados falsos dioses y demonios en varios lugares. Entonces podemos ver que nos referimos a dos conceptos diferentes. Los primeros eran Roahim, que tenían acceso a la presencia del supremo creador Yahweh, y los vemos entrando en su presencia, estando delante del trono, estando alrededor del trono, o sea, siempre están en su presencia. Mientras que los segundos, los falsos dioses, si bien pueden llegar a ser descendientes de los caídos, ¿no es cierto?, los nefilim prediluvianos, o bien invenciones humanas postdiluvianas a partir de probables posesiones demoníacas en humanos con genética nefilim notable, ¿no es cierto?, como ya hemos visto. De entre los primeros salieron los vigilantes que cayeron, o sea, los vigilantes originalmente, ellos también tenían acceso a la presencia, ellos estaban en el cielo, y vemos que, por ejemplo, Hasatán, todavía en la época de Job, continúa presentándose delante de Yahweh, de manera que siguen teniendo un cierto acceso, que los falsos dioses, evidentemente, no tienen, los demonios mucho menos. Entonces, estos seres eran ciertamente superiores a los seres humanos, como está escrito, ¿no es cierto? Dice, sin embargo, lo hiciste al hombre un poco menor que los ángeles, dice Tejilín en el capítulo 8.5. La palabra que aquí se traduce normalmente, la traducen como ángeles, es Elohim en el original. O sea que lo que dice ahí es que, sin embargo, hiciste al hombre un poco menor que a los Elohim, no que a los ángeles, no que a los malajim. Entonces, tenemos que juntar los conceptos, porque los malajim entonces son dioses. Ahí tenemos un pequeño conflicto. Evidentemente, la traducción dioses no es la más correcta. Las escrituras dicen que el hombre fue creado un poco inferior a los Elohim, ¿no es cierto? Esto no significa que él creó
al hombre un poco inferior a sí mismo tampoco, porque él también es Elohim. Entonces no puede decir que él lo creó inferior a sí mismo, tampoco ahí se aplica. Para comprender mejor esto deberíamos hacer el mismo ejercicio que hacemos cuando en español usamos la diferencia entre la palabra Dios, para ayudarnos un poco en esta comprensión, ¿no es cierto? Entre la palabra Dios con mayúscula y Dios con minúscula cuando nos referimos a los falsos dioses. Entonces nos quedaría Elohim con mayúscula y Elohim con minúscula para los dioses. El resto de los, no son dioses, el resto de los miembros de este grupo, que por ahora lo vamos a dejar de esta manera, no le estamos dando ningún nombre específico, porque decirles dioses sería como darles un cargo, por así decirlo, ¿no es cierto? Shalom, Laura, buenas tardes. Entonces, no son exactamente dioses, a pesar de que Yahweh sí cumple esta función de Dios, porque es el creador supremo. Cumple la función de Dios. Cuando digo eso, quiero decir que cumple los requisitos que la palabra Dios en nuestro idioma implican, ¿sí? De ser el creador, de ser una entidad espiritual y una entidad superior. En ese sentido, responde a esa palabra que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces, los Elohim son en realidad unas entidades que son supraterrenales, ¿no es cierto? O sea, están más allá de nuestro mundo material. Pueden venir e interactuar, pero no solamente están en nuestro mundo, ellos también están en el plano espiritual. Es decir, que a pesar de que pueden interactuar aquí, también tienen la entrada abierta al otro plano, al mundo espiritual, donde nosotros no podemos, a menos que sean llevados, por ejemplo, como fueron llevados los profetas muchas veces. Como ya vimos en otro post, el hecho de que sean llamados Benei Ha-Elohim, es decir, hijos de Elohim, no nos indica un principio de familia, que es de donde surge el principio de nación o reino. Los Benei Ha-Elohim son hijos de Yahweh Elohim, porque está escrito así en muchos lugares. Son miembros de su familia y de su reino, miembros de su nación. Benei Elohim, como ya dijimos, como los Benei Amón, ¿no es cierto? Los amonitas, los miembros que forman una nación, la nación de Yahweh, el reino de Yahweh y su familia. Son Ruahim, como el propio Yahweh es Ruach, ¿no es cierto? Se nos dice que él es Ruach. El problema de asumir este concepto es que el terror al politeísmo hace que los creyentes se paralicen de pánico ante la posibilidad de que exista un mundo espiritual lleno de espíritus o dioses, porque el concepto utilizado, la palabra utilizada está errada, no es la más correcta. Entonces, si nosotros decimos que son dioses, realmente aparece una cosa como que, politeísmo, está mal. No es así. Que no son exactamente, la palabra Dios no debería ser utilizada en este término. Lo único que realmente nos puede convertir en politeístas no es saber que hay muchos Ruahim, sino creer y adorar a esos muchos Ruahim. Eso nos convierte en politeístas, pero saber que hay muchos no nos convierte para nada en politeístas, porque sabemos que hay uno único que es el verdadero, que es el único superior. El único creador supremo es Yahweh Elohim, ¿sí? Entonces, nosotros no adoramos a otros y con eso ya es suficiente para no ser politeístas. Supremo realmente significa que está por encima de todo y de todos. Este Elohim supremo nos da la orden de que no adoremos a los Elohim inferiores. Por lo tanto, él mismo asegura que existen. Él lo está diciendo, está en un montón de lugares, aparece que los vamos a ir citando. Estos dioses espíritus, estos Elohim menores, que son sus hijos porque proceden de él, ni siquiera como dioses menores deben ser adorados. Esto es claramente aplicable a las religiones politeístas antiguas y modernas, pero también tenemos que aplicarlo a cosas que son un poco más próximas a nosotros, ni siquiera a los santos. Los santos del santoral católico, por ejemplo, que son adorados en el mismo sentido prácticamente. Eso tampoco tiene que existir. Toda adoración debe ser dada únicamente a Yahweh y a nadie más. De manera que tenemos que entonces aceptar básicamente que los Benei Elohim son dioses en este sentido porque forman parte de la familia Dios o Elohim, ¿sí?
En otras palabras, son Elohim porque forman parte de la familia Elohim. Si vamos eliminando el término Dios, va a ser mucho más fácil para todos nosotros. En esta familia hay un único Elohim, pero hay muchos Elohim. Él es único, él es uno, como está escrito, pero no está solo. Hay muchos más Elohim. Y él mismo lo asegura. Si él dice, no adoren a los otros Elohim, quiere decir que hay otros. Así de simple. Él mismo lo está afirmando, ¿no es cierto? Así como son espíritus, porque forman parte de la familia espiritual, Yahweh es el rey, es el soberano y tiene un reino. Los súbditos de este reino son lo mismo que su rey, porque es así como él maneja las cosas en los reinos, ¿no es cierto? Aunque son siempre inferiores, obviamente, y le pertenecen. Este concepto es mucho más fuerte en el ámbito espiritual que en el nuestro material, donde los reyes pueden perder la cabeza con cierta facilidad, ¿sí? Pero como mencionamos, tenemos también a los falsos dioses. En cierta forma, estos también pueden ser llamados Benei Ha-Elohim, porque también fueron hijos de otros Elohim. O sea, pueden ser Benei Ha-Elohim, porque son hijos de los Elohim, no hijos de el Elohim, ¿sí? ¿Se entiende? Como una descendencia. ¿Por qué? Porque erróneamente estos Elohim hicieron una cosa completamente que no debía haber sido, no debía haber sucedido. Ellos no debían reproducirse, no debían tener ellos Benei Ha-Elohim, no debían tener hijos, ¿sí? Y sin embargo, ese nombre puede aplicarse a ellos porque cometieron este error. Ellos también pueden haber tenido hijos de dioses, porque ellos eran hijos, ellos mismos eran llamados dioses, Elohim, correctamente. Entonces, estos también fueron hijos de otros Elohim, pero con minúsculas siempre, ¿sí? Por ejemplo, de los vigilantes. Ellos no fueron hijos directos del Creador, sino el fruto de esta transgresión, una transgresión del límite. Se convirtieron en demonios, o malos espíritus de esta manera, como son llamados en el Sefer Jovelín, ¿no es cierto? Y establecieron pactos con los humanos de marcada genética nefilín, a los que entregaron la sabiduría y el poder, como ya sabemos, para que la gente los llamara dioses y les diera adoración, a fin de perpetuar su dominio sobre la humanidad. En las escrituras no solo no son aprobados para nada, obviamente, sino que son explícitamente rechazados, y ellas los llaman de manera directa demonios, estableciendo claramente la diferencia que Yahweh hace entre aquellos que salieron de él mismo por su propia creación, ¿sí? Y los vigilantes, tanto los leales como los caídos, y los que nunca debieron haber existido porque nadie había permitido esta transgresión. Dice, sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas que vinieron recientemente, que no inspiraron el respeto de sus padres. Está en Devarim, capítulo 32, 17. El hecho de que 5 entidades diferentes, como mencionamos antes, se llaman Elohim en las escrituras, muestra que la palabra no se refiere a un único conjunto de atributos como vemos. Hola Paula y David, buenas tardes. No se refiere a un único conjunto. Este es el error de los intérpretes y traductores modernos generalmente, que están acostumbrados a usar el término Dios solo cuando hacen referencia al Elohim de Israel y sus atributos. Los escritores bíblicos no compararían jamás a Yahweh en un sentido cualitativo con los demonios, los ángeles, los muertos, humanos incorpóreos, ¿sí? No tendrían esa comparación en el sentido de la definición de Dios, una definición divina. Todas las cosas llamadas Elohim en la Biblia hebrea tienen una cosa en común. Todas ellas pertenecen al reino no humano, ¿sí? Es decir, por naturaleza no son parte del reino de la humanidad, del mundo de esta encarnación, de este mundo material en el que estamos. Elohim como término entonces describe más la residencia o pertenencia a un plano o a un tipo de mundo, ¿no es cierto? Identifica el dominio apropiado de la identidad que está describiendo. Así, de esta manera, Yahweh, los dioses menores, los ángeles, que son los malajim, los enviados, los demonios, los muertos incorpóreos, son todos legítimos habitantes del mundo espiritual y por ese motivo son llamados Elohim. En realidad, Elohim, como vemos, no significa Dios, sino
habitante del mundo espiritual. ¿Se entiende cómo es la cosa? Por eso que hoy decía que podemos utilizar la palabra espíritu, pero tampoco es lo más correcto en nuestras mentes, porque nosotros ya nos haríamos más lío todavía. Sin embargo, lo que sí nos serviría es tener esta comprensión en la cabeza a la hora de usar la palabra Elohim. Estas entidades pueden cruzar al mundo humano siempre que la mayoría lo deseen. No todos tienen la libertad, algunos han sido restringidos, como sabemos, pero las escrituras nos informan que sí pasan, ¿no es cierto? Pueden establecer contacto con los seres humanos, ciertos humanos pueden ser transportados a su reino también, pero su dominio y el dominio de la humanidad son realmente dos ámbitos separados. Dentro del mundo espiritual, como en el mundo humano, existen diferencias de rango y de poder. Yahweh es un Elohim, pero ningún otro Elohim es Yahweh, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, Yahweh es el supremo, pero Elohim, no lo estamos utilizando la palabra Elohim como Dios. Yahweh es un Elohim. Hay muchos más Elohim, pero ningún otro Elohim es Yahweh, ningún otro Elohim es el Supremo. Esto es lo que cualquier israelita ortodoxo antiguo creía, ¿sí? Y estaba absolutamente claro para ellos. Yahweh no era uno entre iguales, él era único, ¿sí? Pero al mismo tiempo, él es uno, pero no está solo. Las frases comunes en la Biblia que parecen negar la existencia de otros dioses, que algunas veces se citan, son, por ejemplo, a ti se te ha demostrado claramente que solo Yahweh es Ha Elohim, no hay otro fuera de él, dice Devarim, en el capítulo 4. Entiende, pues, hoy y ten en mente que solamente Yahweh es tu Ha Elohim, arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay ningún otro. Yahweh solo los guió sin ninguna deidad extranjera a su lado. Miren pues que yo soy él, no hay ningún otro Elohim a mi lado, yo causo la muerte y doy la vida, yo herí y yo curaré, nadie puede librar de mi mano. Estas frases aparecen en realidad en pasajes que realmente están afirmando la existencia de otros dioses. Nadie se pone a compararse con algo que no existe. Muestran que Yahweh es incomparable realmente entre los otros Elohim, o sea, las otras entidades espirituales, ¿sí? No que los escritores bíblicos se contradicen entre sí o que están en proceso de descubrir el monoteísmo, como si el judaísmo hubiera pasado del politeísmo al monoteísmo, ¿no es cierto? Que son esas teorías modernas que algunos elaboran. Los israelitas siempre fueron monoteístas porque siempre supieron que Yahweh era el único Elohim, no porque fueron evolucionando, que es ya les estoy diciendo, es una teoría moderna que la utilizan, ¿no es cierto?, para tirar abajo las cosas. El problema con este tipo de teorías, que son pseudo eruditas, y que son siempre propuestas por verdaderos científicos de renombre, son siempre propuestas por personas que tienen mucho título, muchas credenciales, ¿no es cierto?, que están calificados y la gente enseguida dice, bueno, él tiene que saber, ¿no es cierto?, es que como todos estos análisis cientificistas y filosóficos eliminan de raíz la posibilidad de la revelación divina y tratan de reducir todas las religiones a grupos de rituales inventados por humanos, generalmente los grupos sacerdotales de cada una de las religiones. Entonces, ellos creen que todas las religiones han sido inventadas por los sacerdotes, sino que los sacerdotes han sido inventados por Yahweh, y que él los determinó para ser sacerdotes, ¿no es cierto? Que él fue el que determinó. La erudición se niega a asumir que las reglas de Yahweh son exactamente al revés de cómo tenemos que analizar las cosas. Si vamos a analizarlas siempre como que no hay intervención divina, entonces sí, obviamente se va a terminar en conjeturas completamente humanas de teorías que niegan la existencia radicalmente de un creador supremo. Hola Diana, buenas tardes. Entonces, estas declaraciones de negación de Yeshaya expresan incomparabilidad realmente, o sea, expresan que Yahweh no es comparable con otros dioses, no demuestran la inexistencia, al contrario, nadie se compara con algo que no existe. Dice en Yeshaya capítulo 43, ustedes son mis testigos, declara Yahweh, mi siervo que yo escogí.
para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún él, ningún poderoso, o sea, y después de mí ninguno existirá, fuera de él no hay ninguno. Ninguno, sino yo, Yahweh. Fuera de mí nadie puede salvar. Solamente yo predije el triunfo y yo hice que sucediera, lo anuncié, y ningún Elohim extraño estaba entre ustedes. Así que ustedes son mis testigos, declara Yahweh, y yo soy él. Yo soy poderoso, ¿sí? Las negativas entonces no se basan en una afirmación de que los otros Elohim no existen, sino de que las cualidades únicas de Yahweh sobrepasan amplísimamente a las de cualquier otro que trate de ponerse a su altura, ¿no es cierto? Los puntos de referencia son la preexistencia de Yahweh, la capacidad de salvar, como lo estamos mencionando, la liberación nacional, o sea, él es el único capaz de hacer esas cosas, ¿sí? Hay otros, pero esos no son capaces, entonces no están a la altura de Yahweh, él es el único, por eso él es único. Entonces acá el enfoque está en la justicia, la salvación, la liberación, ¿no es cierto? Y justamente en contraposición la impotencia de los otros dioses que no pueden hacer ninguna de estas cosas. Yahweh está siendo comparado con dioses menores y él no desea este tipo de comparaciones y lo explica. No me comparen con ellos. Se usa, por ejemplo, un lenguaje similar en Isaías 47, donde Babilonia dice, yo soy y no hay nadie más que yo y nadie me va a tocar, dice Babel, ¿no es cierto? El reclamo no es que Babilonia es la única ciudad del mundo, ella no está diciendo yo soy la única ciudad del mundo, sino está diciendo que ella no tiene rivales. Es la misma comparación, ¿sí? Entonces una cosa no elimina a la otra. En algunos lugares muchos han tratado de poner hola Diana, buenas tardes. De traducir estas cosas como que son seres humanos, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar un poco ese asunto también. Específicamente vamos a tratar con el Salmo 82, que describe muy claramente el concilio de los seres divinos. Los Elohim, en plural, son llamados hijos del Altísimo, Benei Elión, ¿sí? En el Pasuk 6. El israelita sabía muy bien que el Altísimo, Elión, es Yahweh, como dice en Tejilín 83, para que sepan todos que tu nombre es Yahweh y que solo tú eres el León supremo sobre toda la tierra. Los Elohim en plural del concilio de Tejilín 82 son, por lo tanto, los hijos del Elohim de Israel, los hijos de Elión. En muchos lugares los hijos de Elohim son seres obviamente divinos, ¿no es cierto? Como ya hemos visto, por ejemplo, los capítulos de Job son los más clásicos. Todas las veces que aparece en Job queda muy claro que son seres divinos. Sin embargo, hay un pasaje que está en Osea 1:10, que usa una frase muy similar, pero referida a humanos realmente. El número de los del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar de que se les diga, ustedes no son mis pueblos, se les llamará hijos del Elohim vivo. En otras ocasiones también fueron referidos los israelitas como hijos de Yahweh. Entonces le dirás a Faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me adore, pero has rehusado dejarlo ir. Ahora destruiré a tu hijo primogénito. Esto está en Shemot, en el capítulo 4. El tema que nosotros tenemos que ver es analizar el Salmo 82 y el 89 en conjunto, porque son un conjunto entre los dos. El consejo de Tejilín 82 de Elohim en plural sería realmente algo muy ambiguo, no se sabría decir si son humanos o no, si fuera el único ejemplo, pero tenemos otros como para ponerlos en contexto y de esa manera darnos cuenta de a quiénes se refiere el concilio. El Tejilín 82 dice, Elohim preside en la gran asamblea, en medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente mostrando favoritismo con el malvado? Defiendan al desvalido y al huérfano, háganle justicia al oprimido y al pobre, liberen al indefenso y al necesitado, sálvenlos de la mano de los malvados. No saben, no entienden, siguen andando en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra tiemblan. Yo he dicho, ustedes son seres divinos, Elohim. Todos ustedes, hijos de Elión, pero como hombres morirán, como cualquiera de los príncipes caerán.
Levántate, oh Elohim, juzga a la tierra, que tú heredarás todas las naciones. Tehilim 82 es este. Pero vamos a ponerlo ahora junto con el Salmo 89. Tus maravillas, oh Yahweh, celebra el cielo, tu fidelidad también en la asamblea de los seres santos. Seres santos aquí es la asamblea de Elohim, en el original. Pues ¿quién en el cielo, puede igualar a Yahweh? No estamos hablando de seres humanos. Está bien claro que la asamblea de los Elohim está en el cielo y no en la tierra. ¿Quién podrá compararse a Yahweh entre los hijos de Elohim, los Benei Elohim? Él es muy respetado en el consejo privado de los seres santos, nuevamente el consejo de los Elohim, e infunde gran reverencia a todos los que están a su alrededor. Esto muestra claramente que los Benei Elohim no son humanos. Ningún texto en la totalidad de la Biblia hebrea realmente sugiere que haya un grupo de jueces humanos en los cielos gobernando con Yahweh sobre las naciones, por lo menos no por ahora. Hola Meili, hola Terita, buenas tardes. Entonces, Tehilim 82 está juzgando al consejo Elohim por su administración corrupta. Nosotros vemos que acá hay un problemita interno, por así decir, en este salmo. Esto también nos muestra que no son humanos. El último pasuk del salmo muestra lo que se suponía que estaban administrando estos Elohim, o sea, que era lo que tenían que hacer. El salmista implora al Elohim de Israel, que se levante y herede todas las naciones, ¿sí? Eso era lo que estaban ellos administrando mal. La palabra morfológica por detrás de heredar, que es nahal, es precisamente la misma palabra utilizada para describir el juicio de Yahweh sobre las naciones en la torre de Babel. Él asignó las naciones a los hijos de Elohim y asignó esos mismos seres divinos a las naciones que estaba desheredando. Los pasajes claves son: cuando Elión dio a cada nación su herencia, cuando él dividió a los hijos de Adán, él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los malachim de Elohim, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob su heredad. Heredad es Nahalá, ¿sí? La palabra que estamos mencionando. Jacob es la heredad que le tocó. Devarim, capítulo 32. Y el paralelo es: cuando mires arriba al cielo y observes al sol, la luna y las estrellas, toda la hueste celeste, no debes ser atraído a inclinarse a ellos ni a servirles. Estos, Yahweh tu Elohim, los ha repartido a otros pueblos en todas partes bajo el cielo. Toda la hueste del ejército fue dada por Yahweh a todas las naciones paganas para que tropezaran con la adoración de estos falsos dioses. Pero a ustedes los tomó Yahweh y los sacó de Mizraim, aquel horno de hierro, para ser un pueblo de herencia. Nuevamente, Nahalá, ¿sí? La misma palabra raíz para él, como lo son hoy. Devarim, capítulo 4. Los dos pasajes asumen realmente la realidad de otros Elohim. Están afirmando claramente que hay otros Elohim. Los dos pasajes identifican a la hueste celeste, ¿sí? Que es el ejército celeste, el ejército de los cielos, como los otros dioses, ¿sí? Elohim Ajerim es la frase. Los otros Elohim, que no deberían ser adorados por los israelitas. Hay otros Elohim, hay más, hay otros. Por ejemplo, Devarim 29 contiene frases que se encuentran en Devarim 32, donde las naciones fueron asignadas por Yahweh a los hijos de Elohim. Todas las naciones preguntarán: ¿por qué Yahweh le hizo eso a este país? ¿Por qué esta terrible ira? Le responderán: porque olvidaron la alianza que Yahweh, el Elohim de sus padres, hizo con ellos cuando los libertó en la tierra de Mizraim. Se volvieron al servicio de otras deidades, Elohim, y las adoraron. Deidades, Elohim, que no habían experimentado y que él no les había asignado. Esto está en Devarim, en capítulo 29. Deuteronomio 32, 17 también identifica a estos Elohim, que son la hueste del cielo, los hijos de Elohim, como demonios. Son seres reales, ¿sí? Estas son piezas de madera y piedra, dice. Los Elohim no son simplemente ídolos, ¿sí? Pero aquí son identificados, dice: sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas que vinieron recientemente, que no inspiraron el respeto de sus padres. Los antiguos idólatras
del Oriente, ¿no es cierto?, del Medio Oriente, sabían que los ídolos no eran las deidades reales que representaban, ¿no es cierto? Sabían perfectamente que el pedazo de piedra o de madera no era el dios en sí, era solo una representación, no eran tan tontos, por así decir, a pesar de que lo eran. Si bien tanto la entidad como el objeto de culto los dos podían recibir el nombre de Elohim, ¿sí? Esto no significa que esa gente consideraba que una estatua hecha por el hombre realmente era idéntica al Dios que estaba representando, por así decir. Como señala un estudioso de antiguos objetos de culto, Robin, dice, cuando un ser no físico se manifestaba en una estatua, esto anclaba al ser en un lugar controlado donde los seres humanos podían interactuar con él a través de la ejecución ritual. Para que los seres humanos interactúen con deidades, para persuadirlos a crear, renovar y mantener el universo, estos seres tuvieron que ser bajados a la tierra, o sea, representados, ¿no es cierto? Esta interacción tuvo que ser estrictamente controlada para evitar los peligros potenciales del poder divino sin restricciones. Esto está en un libro que se llama Estatuas de culto en el Antiguo Egipto. Entonces vemos cómo era la representación de estos Elohim y cómo estas personas sabían perfectamente que, por ejemplo, hay un paso, hay un espacio, no sé lo que nosotros conocemos acerca de cuando cae el dios Dagón, ¿no es cierto? Cae en a la noche es vencido por Yahweh, ¿no es cierto? Y lo encuentran al día siguiente, encuentran los adoradores, los idólatras, los filistinos, encuentran a la estatua caída con sus manos sobre el umbral, dice, y hay una parte que dice que los sacerdotes nunca más pisaron el umbral, ¿no es cierto? Porque los sacerdotes consideraron que al haber caído la estatua había sido vencida, su Dios había sido vencido por Yahweh, lo pusieron siempre a ellos, lo ponían al mismo nivel, obviamente, pero había sido vencido y por lo tanto ese territorio donde, ese umbral que era donde había caído el otro, ahora era territorio de Yahweh. Entonces vemos cómo ellos tenían mentalmente esa separación de los espacios, ¿no es cierto? De cómo los dioses, cada uno tenía su espacio físico. En Tejilín 29, que es otro pasú que realmente también ha sufrido bastante a manos de los traductores, a los otros Elohim se les ordena adorar a Yahweh, dice, reconozcan a Yahweh, o hijos de Elohim, reconozcanle a Yahweh su gloria y su poder, es Elohim, sí, hijos de Elohim, los hijos de Elohim tienen que reconocer a Yahweh, sí, es bastante claro que Yahweh tiene que ser adorado por los otros Elohim y no al revés. Esto está más que claro. El Elohim de Israel es siempre cualitativamente superior porque Él es el creador. Todos estos pasuquín que nombramos hacen siempre referencia exactamente al mismo punto. Por eso la Biblia está constantemente en discusión con los otros dioses, con los falsos dioses. Hasta hoy estamos, ¿no es cierto? Seguimos con toda esta discusión a través de las redes y todos insisten en que, no, pero las tablillas eran más antiguas. Como si la antigüedad fuera lo que da la veracidad de las cosas, que alguien haya escrito algo con más antigüedad no quiere decir que tenga la razón, ni que esté en lo cierto, ¿sí? Entonces, todas estas cosas las estamos viendo constantemente y sobre todo en la actualidad está siendo muy, muy fuerte. El Tejilín 89, ¿no es cierto?, no solo menciona los Benei Elohim, sino también menciona en los cielos, la frase en los cielos y a su alrededor. O sea, la razón es enfatizar que estos hijos de Elohim están en el cielo, no en la tierra, no son seres humanos, están alrededor del trono de Elohim. No es un consejo humano de jueces, o sea que queda descartado por completo la interpretación que muchas Biblias traducen como consejo de jueces. Acerca de las traducciones de las escrituras, bueno, esto es un problema que es bastante complicado para nosotros, ¿no es cierto? Porque muchas traen cosas que nosotros las leemos así y no sabemos qué es lo que está diciendo en el original de forma correcta, ¿no es cierto? Entonces,
El Yahweh, que es el Él, es el poderoso de los hebreos, ¿no es cierto? Nunca interfiere, básicamente, con los El o Elohim de otra región. Él no interfiere jamás de forma directa, a menos que ellos vengan y ataquen, por así decirlo. En ese caso, sí, por supuesto, existe una batalla, ¿no? Puede suceder. Por ejemplo, Abraham, un hebreo, reside en una tierra que está fuera de la tierra de los hebreos, y Yahweh lo lleva a la tierra de los hebreos. Él necesita llevarlo hasta esa tierra. Además, Yahweh no va a Egipto para reunirse con los hebreos ahí, sino que envía a Moshe para que los devuelva a la tierra de los hebreos. Y le dice que los saque de Egipto para que puedan adorarlo. O sea que él estaba fuera de la tierra. Él envía él no se mete, por así decirlo, no entra en el territorio que le fue dado a cada uno que fue repartido. Sin embargo, interviene y sabemos perfectamente cómo interviene. Mientras Yahweh realmente condena las prácticas de la gente de otras naciones, él solo prohíbe a los hebreos hacer estas prácticas, les prohíbe que repitan, que los imiten y que sigan atrás de estos dioses, pero nunca va a esas personas para condenarlas de forma directa, a menos que sea absolutamente necesario con algunos contextos. Pero no está, digamos, por así decir, juzgando en todas las naciones. Todo está siendo correctamente anotado para su momento de juicio. Vamos a hablar dos palabritas acerca del error trinitario, porque muchos mencionan que esta asamblea celestial, como incluye el uso de pronombres de plurales, ¿no es cierto?, y verbos en declaraciones atribuidas a Yahweh, dicen que se refiere a la Trinidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando está en Bereshit 1, dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Esa es una de las que siempre es citada para mencionar que se está aludiendo a la Trinidad. Bereshit 3 dice, luego Yahweh Elohim dijo, ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, que alarga la mano y toma el árbol de la vida y come, ¿cierto?, como uno de nosotros. En Bereshit 11, así que bajemos y confundamos allí su idioma. Son siempre los que son más nombrados, ¿no es cierto?, para defender la teoría de la Trinidad. Desde Filón en adelante, de este Filón vamos a hablar un poco más en un par de posts más adelante, así que recuérdenlo porque es bastante negativo, por así decir. Los comentaristas judíos generalmente sostenían que estos plurales se usaban porque Yahweh se estaba dirigiendo a su corte celestial. Los primeros padres posapostólicos, por ejemplo, Bernabé, Justino Martí, vieron estos plurales como una referencia al Yahshua preencarnado, al Jesús en su caso, ¿no es cierto? Y dijeron que era un enunciado de la Trinidad. Ahí ya comienza, en esa época comienza a surgir el tema de la Trinidad. Los estudiosos recientes, sin embargo, se está recuperando, se tienden a estar de acuerdo con la antigua opinión judía, creyendo que la interpretación de los padres realmente está fuera de contexto, fuera de tiempo, no tiene nada que ver, y que los escritores no tenían este concepto en mente cuando escribieron esto, ¿no es cierto?, a pesar de que la palabra está en plural. Sin entrar aquí en un debate acerca del tema, no voy a entrar en el tema de la Trinidad en este momento, simplemente analizando Tejilín 82 podemos destruir realmente de forma fácil este concepto que es erróneo, porque si realmente estas menciones plurales se refirieran a la Trinidad, como esta gente asegura, en el caso del Salmo 82, tendríamos el hecho de que Yahweh está acusando al concilio, ¿sí? Entonces estaría acusando al Hijo y al Espíritu, según ellos, porque si el concilio si es de nosotros, es una cosa de la Trinidad, entonces aquí estarían siendo acusados de corrupción.
¿verdad? Entonces no pueden ser aplicados a una invención de Trinidad como ellos hacen. Los Pasukim 2 a 5 son bastante claros. Yahweh está disgustado con esos otros Elohim de su consejo y los ha acusado de su corrupción, ¿no es cierto? Después de esto, esta visión termina, si seguimos insistiendo en que esto se refiere a la Trinidad, estaría condenando a la Trinidad a muerte. Dice que morirán como hombres, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente no puede ser aplicado el concepto a una fantástica Trinidad. Más allá de la evidencia manifiesta, no se puede referir a la muerte de Mashiach por 3 razones. En primer lugar, la sentencia de muerte no se limita a un solo hijo de Elohim acá, sino que son ustedes, ¿no? En segundo lugar, la pena de muerte es por culpa personal y corrupción, algo inaplicable, algo inaceptable. Y en tercer lugar, el hijo, que es la esencia de Yahweh, que no ha sido creado sino engendrado, es superior a los otros hijos de Elohim. Esto lo vamos a ver también en un post próximo. Finalmente es evidente que a partir del último paso, que el juicio de los hijos de Elohim, estos otros Elohim, ¿no es cierto?, estos otros seres espirituales, tiene algo que ver con el reclamo de Yahweh sobre las naciones de la tierra, como ya hemos visto. La implicación es que los hijos de Elohim han estado gobernando la tierra y haciéndolo con maldad, con malicia. Por eso deben ser eliminados del gobierno de Yahweh hasta que llegue la plena realización. Son una molestia o una decepción. Ciertamente no podemos aceptar que se apliquen este plural Elohim para ningún tipo de Trinidad. Otro concepto que también necesitamos rever es el uso de la palabra ángel en nuestra cabeza. De la misma manera, cuando decimos Dios, estamos utilizando un concepto occidentalizado que no es el correcto, como hemos visto. Elohim es otra cosa, no es un Dios como los dioses, por así decir. De la misma manera, lo primero que nos viene a la cabeza normalmente cuando pensamos en ángel es una persona con alitas, ¿sí? Entonces, no se trata exactamente de eso. Las escrituras, por empezar, jamás describen a un malajín con alas. Jamás. No son los malajín los que tienen alas. Los que tienen alas son, según están descritos, son los serafín y los querubín. Ellos sí tienen alas. Pero los malajín son siempre descritos como teniendo una apariencia humana. Y a pesar de que muchas veces están supuestamente en los cielos, están interactuando, jamás son descritos con alas, ¿no? Las alas no son nunca mencionadas. Pero más allá de que las tengan o no, porque tampoco es relevante, el asunto más importante al respecto de este concepto es que los malajim no son una raza, sino una función. O sea que cualquiera de ellos que sea enviado es un malajín en ese momento, sea un querubín o sea uno de los otros, ¿no es cierto?, con apariencia humana. Un ángel es un mensajero, es un enviado, por eso también la palabra es muchas veces aplicada a seres humanos, que son enviados a hacer cosas, ¿sí? Y son llamados malaj en las escrituras. Entonces, ¿qué sucede? ¿Tienen alitas? No son. Son simplemente mensajeros o enviados. No son una raza especial dentro de la familia de Yahweh. Y en ese sentido, tenemos que cambiar ese concepto en nuestra cabeza de pensar que, por ejemplo, Mashiach no puede ser un malaj. Mashiach también fue un malaj, en el sentido que él también fue enviado. ¿Sí? Entonces, si alguien es un enviado, esa persona está cumpliendo esa función. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo se dice enviado? Se dice malaj. Es así de simple. No tenemos que estar diciendo, un malaj tiene alitas. No pasa por ahí. Estamos llenos de conceptos y de ideas preconcebidas completamente erróneas que necesitamos sacarnos de la cabeza. Yo he utilizado la metáfora muchas veces del ejército, en la que el comandante general se reúne con sus superiores y tratan de un determinado tema, pero a pesar de tomar en cuenta las opiniones de todos, ¿no es cierto?, las cuales pueden ser contrarias o no entre sí, la decisión final es siempre la del comandante general, y el que da la orden a sus subordinados superiores, ¿no es cierto?, que a su vez la transmiten a sus propios subordinados, porque siempre hay un orden jerárquico hasta llegar a la mano ejecutora. Esa mano ejecutora se identifica con el mismo emisor inicial, con el mismo general que dio la orden. Y así muchas veces se dice que el ángel de Yahweh es el propio Yahweh, y lo es,
porque estamos hablando en el ámbito espiritual. Muchas veces este ángel es un ángel, es una entidad más entre los demás, este malaj, Elohim, ¿no es cierto? Y muchas otras veces es otra cosa que lo vamos a ver en el post que sigue, no en el próximo. Entonces, se trata de, en este ámbito, el tema de definir exactamente lo que es un malaj es muy importante para que no nos hagamos líos en la cabeza acerca de si son seres creados o no seres creados, si son, cómo es la cosa, pero Yahshua no es creado, es engendrado. Entonces no nos hagamos líos y no terminemos cayendo en el error de los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Que han terminado negando la divinidad de Yahshua, de Mashiach, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver dentro de 2 posts más adelante porque es un tema en sí mismo. En cuanto al gobierno de los cielos, dice, en Tejiní 82 dice, Elohim preside la gran asamblea de dioses en medio de los dioses juzga. O sea, en los 2 casos es Elohim. La definición de consejo implica una reunión de seres que es una reunión realmente formal, es una reunión de hecho que tiene sus normas. En general, un concilio es un cuerpo gobernante que determina el destino de todo lo que se está gobernando, ¿sí? Así que el concilio divino es el gobierno celestial de donde muy probablemente surgieron después las diferentes formas de cortes reales terrenales y no como sugieren muchos que se dicen creyentes pero insisten en asegurar que Yahweh se copió de los hombres y así afirman que los hombres inventaron a su Dios, ¿sí? Invirtiendo las cosas, que las escrituras mencionan esto copiando las cortes terrenales. Todo lo que existe en la tierra es copia de lo que hay en los cielos y no al revés. Así de simple. Por lo tanto, el concilio divino es un lugar en el que se debate o decide el destino del mundo o de un individuo. Esta definición, que es estrecha realmente, muy a propósito, se define en estos términos y nada más solamente para esto, obviamente significa que hay numerosas escenas que involucran seres divinos que están excluidos de la tradición del concilio divino. Si bien pueden tener alguna conexión con el consejo, esto no los hace necesariamente formar parte del mismo. O sea, ser miembro dentro de este consejo se define como un ser que está presente y desempeña un papel dentro de la función de la reunión del consejo mismo. Por ejemplo, un acusado no forma parte del consejo, ¿sí? Si estuviéramos hablando de un consejo que está juzgando a alguien, ese acusado no necesariamente tiene que formar parte del mismo consejo, puede ser un acusado completamente externo, de manera que esa persona no forma parte del consejo divino. La definición anterior que estamos mencionando requiere, para que podamos ver, para que podamos visualizar el concilio de Yahweh, que el pasaje que estemos buscando tiene que contener algunos requisitos. El primero es que debe tener lugar en los cielos, ¿sí? Porque el concilio de Yahweh sucede en los cielos. Así que este criterio realmente refleja el ámbito de lo espiritual y tiene que estar siempre presente. El segundo es que tiene que contener múltiples seres divinos, muchos Elohim, ¿verdad? Esta es la otra parte de lo que es necesario para que saber que ese pasquín puede estar hablando acerca del consejo de Yahweh. En tercer lugar, debe contener alguna forma de diálogo, intercambio entre sus miembros, ¿no es cierto?, de alguna forma directa o indirecta, porque si no, no sería necesariamente un consejo, puede ser un séquito real, ¿no es cierto?, y nada más, puede ser que no sea el consejo. Por ejemplo, la manifestación de Ezequiel, ¿no es cierto?, de las ruedas, del carro, del trono, con los serafines y los querubines, no se trata del consejo divino, a pesar de que es una manifestación de Yahweh, ¿no es cierto?, que contiene realmente contiene otros Elohim, tiene otras criaturas, pero no es el consejo divino, porque no está teniendo todos los términos. En cuarto lugar, debe contener alguna forma de juicio sobre un edificio, un individuo o sobre un grupo o una nación o lo que sea. El concilio divino siempre se reúne para ejecutar algún tipo de juicio o determinar algún tipo de acción. Es el
propósito siempre es el de gobierno, ¿sí? Y finalmente, Yahweh tiene que estar a cargo del concilio. Este criterio final es completamente específico del concilio divino, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo. Un día los hijos de Elohim se presentaron delante de Yahweh y el Satán vino junto con ellos. Yahweh le dijo al Satán, ¿dónde has estado? El Satán le respondió a Yahweh, he estado volteando por toda la tierra. Yahweh le dijo al Satán, ¿has notado a mi servidor Iyob? No hay nadie como él sobre la tierra, un hombre intachable y recto que respeta a Elohim y se aparta del mal. El Satán le respondió a Yahweh, ¿no tiene Iyob una buena razón para servirle a Elohim? Porque tú lo has cercado alrededor, a él y a su familia y todo lo que tiene. Has bendecido sus esfuerzos de modo que sus propiedades se esparcen por el país. Pero ponle mano a todo lo que tiene y ciertamente te blasfemará en la cara. Yahweh le respondió al Satán, mira, todo lo que él tiene está en tu poder, solamente no le pongas una mano a él. El Satán salió de la presencia de Yahweh. Esto está en Job en el capítulo 1, ¿no es cierto?, del 6 al 12. En lo que respecta al criterio del concilio de Yahweh, para que sepamos que esto realmente está sucediendo en el concilio, ¿no es cierto? Estas secciones están claramente establecidas dentro del cielo, en primer lugar. Así que ya cumplimos con uno de los requisitos. Todos los personajes son seres divinos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de Yahweh, estaba hablando con Hasatán. De manera que estamos hablando de seres divinos, ya estamos cumpliendo con el segundo requisito. Y además están los otros que también se estaban presentando. Cuando Yahweh le pregunta a Hasatán de dónde viene, él responde de la tierra, ¿no es cierto? Eso también nos está aclarando desde ya que no está sucediendo en la tierra. Él viene de la tierra, así que está sucediendo en los cielos. Esto ya queda sumamente aclarado. Así que ya cumple con los dos criterios. Ya hay un diálogo, también cumple con el tercer criterio y se determina algún tipo de acción que será ejecutada sobre la tierra. De manera que ya tenemos los cuatro primeros criterios y por supuesto queda claro que el quinto criterio se cumple ya que Yahweh es el que está en el control de toda la situación. Él es el que determina el poder que puede llegar a ejercer Hasatán o no. Hasta acá podés hacerlo, ¿no es cierto? Podés tocar todo lo que sea de él, pero a él no lo podés tocar, ¿no? Entonces, esa es la forma en que queda bien claro que Yahweh es el que está en el control total de las cosas y este pasaje se refiere al concilio, aunque no lo veamos de forma como una reunión entre tantos, porque solamente dos están hablando, de cualquier manera es un pasaje que se refiere al concilio divino. Entonces acá lo tenemos bastante bien claro y vemos cómo se deben cumplir los 5 criterios para que nosotros podamos hacerlo por nuestra cuenta, ¿no es cierto? Para que podamos estar estudiando. Otro pasuk dice, estaba mirando hasta que pusieron unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y lo entregaron a las llamas de fuego. Esto está en Daniel. Es un capítulo, es un pasaje que nos recuerda muchísimo al de Apocalipsis, ¿no es cierto? Como cuando dice en Higdalut, que en el capítulo 4, de inmediato estuve en el espíritu, vi un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. También alrededor del trono había 24 tronos y sobre los tronos había 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Elohim. Delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente es semejante a un león, el segundo ser viviente es semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tiene cara como de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Y cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir, Santo, Santo, Santo es Yahweh el Shaddai, que era, quién es y qué será.
y continúa describiendo lo que es claramente la escena del concilio, ¿no es cierto? Cómo está arreglado, ¿no es cierto?, este escenario. Entonces, esto nos describe un lugar que el piso es como un mar de vidrio, dice, cuyo centro está el trono de Yahweh. En el trono se sienta el anciano de días, que es uno de los títulos reservados para el creador siempre, y lo vemos rodeado de otros 24 ancianos, cada uno tiene su propio trono. Esto es evidentemente el formato que tenemos acerca del concilio divino. Hay también 4 seres vivientes, estos no son ancianos, no tienen la imagen de Yahweh, ¿sí? Tienen otro tipo de rostro, ¿no es cierto? Son querubines, por sus descripciones. Estos 4 seres vivientes, a mi modo de ver, son los que conforman el trono de Yahweh cuando dice que están junto al trono y alrededor del mismo, de la misma forma en que se combinan en Ezequiel, ¿no es cierto? Pero esto es una apreciación mía, ¿está? No estoy asegurando que sea así literalmente. Por Ezequiel sabemos que los querubines, cuando son combinados, forman el soporte del trono. Cada querubín tiene un rostro diferente, pero cuando se combinan tienen los 4 rostros, como lo vio Yahezkel cuando estaba en la tierra, ¿no es cierto? Y todas sus ruedas se unen, una dentro de la otra, como está en el capítulo 1. Por supuesto, todo esto es posible porque no son seres puramente materiales, no son seres materiales, estamos hablando de un ámbito espiritual completamente diferente al nuestro. Todos ellos tienen los mismos rostros hacia los mismos lados, de manera que si el trono se desplaza hacia la izquierda, por ejemplo, el rostro que se ve es el de toro. Si se desplaza hacia otro lado, se ve el otro rostro, ¿no es cierto? Todos trabajan en unanimidad en ese sentido. Sin embargo, cuando no están cumpliendo estas funciones de trasladar al Altísimo o alguna otra, porque no sabemos si no tienen otras funciones, están separados y cada uno tiene un único rostro y quedan ahí alrededor del trono. Y dice que sobre las cabezas de los seres vivientes había una forma, una bóveda, con un brillo impresionante como de cristal, se extendía por encima de sus cabezas. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había la forma de un trono que parecía de zafiro. Y arriba, sobre dicha forma del trono, estaba alguien semejante a un hombre. Esto está en Yahezkel en el capítulo 1. Además hay otros elementos de los cuales hablaremos más adelante, ¿verdad? Por el momento lo que nos interesa son los tronos, porque esto nos muestra que en el concilio de Yahweh hay 24 miembros, además del propio creador, ¿sí? Tenemos otros pasajes también junto con el de Daniel y el de Job, que también ya mencionamos, nos indican cómo es el funcionamiento, el proceso interno del concilio, en el cual hay un debate entre los miembros para determinar justicia al respecto de algún hecho. Finalmente vemos cómo esa justicia después es ejecutada. Por ejemplo, estando en mi cama, miraba las visiones de mi cabeza y vi que un vigilante santo descendía del cielo. Él proclamaba con gran voz y decía así: derriben el árbol y corten sus ramas, quiten su follaje y desparramen su fruto. Huyan los animales que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen el tronco de sus raíces en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre el pasto del campo, que se moje con el rocío del cielo y que los animales tengan su parte entre la hierba de la tierra, que se cambie su mente de hombre, se le dé una mente de animal y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia fue por decreto de los vigilantes, la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que Ilayá, el Supremo, es soberano del reino de los hombres, que lo da a quien quiere y que constituye sobre él al más humilde de los hombres. Esto está en el capítulo 4 de Daniel. Aquí vemos que se dice que el decreto es de los vigilantes y la decisión por palabra de los santos, de los Kadoshim. Sin embargo, en la interpretación que Daniel hace, dice que es un decreto de Ilayá, el Supremo, que ha caído sobre mi amo el rey. O sea, cuando él le interpreta al rey, él no dice que el decreto es de los vigilantes, sino que directamente dice que es de Ilayá, el Supremo. Es decir, Daniel correctamente unifica al decreto como habiendo sido emitido por el Concilio Divino, a pesar de que fue entregado por un vigilante como emisor final de la cosa. La propuesta viene directamente del
general comandante, como ya dije, acerca del ejército, ¿no es cierto?, en la metáfora del ejército, de Yahweh mismo. Él es el que determina esto. Este tipo de cosas lo vamos a ver repetido en muchos pasajes que siempre han sido conflictivos para muchos, de quién es el que ejecuta la acción exactamente, si la mano ejecutora o el que da la orden, ¿no es cierto? En la época de Daniel, los miembros del consejo eran vigilantes, un cargo que era ocupado por algunos Bene Elohim. Los vigilantes no son una raza, lo mismo que mencionamos acerca de la palabra ángel o malaj, ¿no es cierto?, que significa enviado o mensajero. Estos también son malajim, pero esta vez son encargados de vigilar. ¿Pero vigilar qué? ¿O a quién? La única vez que vemos esta palabra en las escrituras es precisamente aquí en el libro de Daniel. Fuera de ellas, tenemos que recurrir al Sefer Hanoch, donde aparece abundantemente, ¿no es cierto? Ya lo conocemos, en la narrativa de la caída de algunos vigilantes, de un grupo de estos vigilantes. Sin embargo, antes, a pesar de que no aparece el nombre mencionado, sí tenemos algo que aparece en las escrituras y que podría estar relacionado con la aparición de una nueva orden, función, por así decir, la orden de los vigilantes, es de los ángeles. Dice, echó al hombre y puso al oriente del huerto de Edén los querubines y la llameante espada giratoria para cerrar el camino al árbol de la vida. Esto está en Bereshit, capítulo 3. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste, por eso te expulsé del monte de Elohim, y un querub protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego, en Yahezkel 28. Estas narrativas nos hablan acerca de algunos que fueron expulsados de Edén, ¿verdad? El hombre y la mujer, pero también la serpiente. Sin embargo, sabemos que el segundo pasaje no se refiere al hombre, ¿no es cierto? Se refiere justamente a Lucifer. Entonces tenemos estos dos grupos, por así decir, que fueron echados. Para que no regresaran al jardín e intentaran comer del árbol, puesto que ya habían dejado entrar a la muerte, ¿no es cierto? No podían comer del árbol de la vida, y dada una función a una serie de querubín, convertirse en vigilantes, vigilar la entrada del jardín, ¿sí? La conexión entre el cielo y la tierra. No solo el hombre quedó cortado de la presencia de Yahweh, sino también la serpiente quedó cortada. Sin embargo, el pasaje de Job es claramente posterior a estos sucesos y nos indican que un Hasatán se presenta ante el trono, recordemos eso, lo cual confirma el hecho de que Hasatán es un título que indica una función, no es un nombre personal, ¿sí? Hasatán es el adversario, el acusador, el correcto, lo más claro para nosotros es el fiscal, el que está acusando siempre, ¿sí? Entonces, la presencia de un concilio divino en la Biblia no significa básicamente que la religión de Israel fuera en algún momento politeísta, como muchos han sugerido, o enoteísta, que es un sistema donde hay muchos dioses, pero se prefiere a uno por encima de los demás, ¿no? Y que después esta religión hubiera evolucionado a un monoteísmo, no, para nada. Estas dos ideas presuponen que los dioses tenían que ser intrínsecamente iguales y Israel jamás sugirió eso. Los restos arqueológicos, los pasajes de la Biblia muestran que hubo politeísmo en Israel, pero esa no era la creencia que fue inculcada por Yahweh, sino que estos fueron transgresores justamente, son los que se desencaminaron. Los escritores bíblicos se refieren a Yahweh como el Elohim, o sea, Ha Elohim. No se le puede comparar con ningún otro y jamás ha sido comparado en el sentido de que Israel nunca trató de compararlo, siempre lo puso por encima de todo y Yahweh no es cierto? Como dice el Shema. Mientras que Yahweh era un Elohim, él era el único entre los Elohim y él mismo lo afirma. Porque así ha dicho Yahweh, el creador del cielo, el único que es Elohim, el que formó la tierra y la hizo, el único que la estableció, no la creó vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. Y ella ya en el capítulo 45. Su estado como creador realmente impidió que otros Elohim fueran iguales a él, nunca fueron considerados iguales a él. Yahweh fue visto como el creador de las huestes del cielo siempre, en todas las escrituras, él es el que creó a los otros, que son llamados Elohim. Por la palabra de Yahweh se hizo el cielo, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Alaben a Yahweh desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus mensajeros, sus malajim, alábenlo todas sus huestes, sus ejércitos, alábenlo sol
y luna, alábenlo todas las brillantes estrellas, o sea, todos los cielos, toda su creación, todas las aguas tienen que alabar a Yahweh. Tú solo eres Yahweh, tú hiciste el cielo supremo y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en él, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú los mantienes a todos con vida y los ejércitos del cielo se postran ante ti, en Nehemías. ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿Quién puso su piedra angular cuando aclamaban juntos las estrellas del alba y gritaban de júbilo de todos los hijos de Elohim? O sea, las escrituras están llenas de menciones en las cuales no deja bien claro que el israelita correcto sabía perfectamente que Yahweh era el único Elohim verdadero y el único creador de todos los demás que andaban dando vueltas y que fueron falsamente adorados, o sea, fueron adorados por el resto de las naciones, porque así fue determinado cuando Yahweh desheredó al resto de las naciones en el reparto de las tierras. Les dio a cada uno aquellos malajín caídos y terminaron en las falsas adoraciones. Todo esto queda bien claro en la diferenciación entre lo que hace las escrituras acerca de Elohim único y todos los otros Elohim. Habiendo terminado con este largo capítulo por hoy, esto sigue todavía, no hemos terminado de estudiar todo acerca de la asamblea, va a seguir en la próxima mitad del siguiente post porque es muchísimo el material que tenemos que ver. Espero que se estén comprendiendo los conceptos porque más que nada lo que necesitamos hacer es una revisión de conceptos para poder entender correctamente las cosas, porque si partimos de la base de conceptos cerrados vamos a seguir estando equivocados. Si seguimos pensando como pensábamos, con este pensamiento occidentalizado, está equivocado para la comprensión de todas estas cosas. Entonces quedo esperando todas las preguntas que necesiten hacer. Y por supuesto les recomiendo a todos que vuelvan a leer todo el post ahora cuando yo lo saque, porque realmente son muchas las citas y todas las referencias que tenemos, pero es necesario que las conozcamos para que nosotros mismos tengamos las armas para todas estas cosas. Me alegro que esté todo claro. Es, es un tema que no es demasiado difícil tampoco en sí, pero bueno, requiere revisión de conceptos sobre todas las cosas. Gracias a ustedes, como siempre. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los conceptos son simples en sí, por ahora, recuperando la correcta posición de las cosas en las escrituras, que también vamos a recuperar más adelante. Vamos a tener la Biblia traducida correctamente. Yo voy a seguir con ese proyecto que está a mitad de hacer. Dice Blanca, el sacerdocio donde fue destituido. Hasatán es el que queda libre para la clase de los escogidos. No entendí la pregunta, Blanca, perdóname. ¿El sacerdocio dónde queda destituido? No sé de qué sacerdocio me estás hablando. Hasatán es el que queda libre para la clase de los escogidos. No lo estoy entendiendo. No estoy entendiendo el concepto que me estás queriendo. No estoy entendiendo lo que me querés preguntar. Salen la... Me salen todos los comentarios.
Si me podés explicar la pregunta de otra forma, tal vez yo pueda responderla. Por favor, voy a mandar saludo a mi hija, a mi Caroline, me tiene loco acá. A mi Caroline, un beso enorme. Un placer que estés ahí escuchando también esta charla. Ah, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, no consigo entender la tuya, Blanca. Si me explicas, tal vez consiga entenderlo. Dice, de que Hasatán tenía el privilegio del sacerdocio, eso entiendo, pero ya no cumple esa función, así es. No está seguro eso. Eso es una teoría que podemos llegar a sostener, que sí, Hasatán tenía un sacerdocio, pero si lo perdió bastante antes y fue en su rebelión previa. ¿Cuándo fue exactamente? No lo sabemos, no determinamos esas cosas porque no se nos han dicho de forma clara. Es probable que hubiera algo se insinúa en ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero no podemos afirmar nada porque ya te digo, no tenemos los suficientes datos como para decir fue acá, fue allá, en aquel momento y todas esas cosas. No sabemos exactamente cuándo. Y en cuanto a así se trata siempre del mismo personaje, ¿no es cierto? Porque ya te digo, el libro de Hanoch menciona a los satanes en plural, ¿sí? Como que son muchos los acusadores, no es uno solo. Entonces, bueno, ese tipo de concepto es algo que nos deja pensando, ¿no es cierto? ¿Será uno solo? Son muchos. A veces parece que son varios, a veces parece uno solo. Pero en sí también es como dice Yahana, ¿no es cierto? El espíritu del antimashiach que habita, ¿no es cierto? No es solo una persona, sino que es un espíritu que habita en todo lo que está en contra de él. También el espíritu de Hasatán es un espíritu que habita en todo lo que están en contra de él. Y todo el linaje de la serpiente en sí, ¿no es cierto? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, doy por encerrada la charla. Los espero mañana para seguir con la otra serie. Y esta parte del concilio de Yahweh la seguimos analizando en el próximo pasado mañana, ¿no es cierto? Porque todavía hay más material, más cosas que necesitamos aprender. Me dice Cristina, todo claro, por supuesto hay que seguir repasando, pero qué clarísimo que hay un solo Elohim y me es verdadero Yahweh. Eso con certeza absoluta y ningún israelita jamás tuvo ninguna duda a ese respecto. El problema que se ha generado han sido las traducciones posteriores que no han comprendido correctamente la correcta aplicación de las palabras, entonces han tenido miedo básicamente del politeísmo, de pasar de dejar filtrar ideas que pudieran ser interpretadas como politeísmo. Y ese es uno de los problemas que generalmente se genera en traducciones y se genera por buenas intenciones. Las buenas intenciones muchas veces terminan en cosas desnecesarias, porque es la falta de comprensión realmente lo que nos lleva a estos errores. Me dice Pablo David Yeshua, es Yahshua, tiene el nombre del Padre, y esto lo vamos a ver el domingo que viene, y vas a entender cuál es la diferencia y el por qué tiene que ser Ya y no Ye. Se le debe dar adoración como a Yahweh, prefiero, no me gusta mucho el Hashem, a pesar de que existe una base realmente para decirle Hashem, no me gusta mucho, prefiero decirle su nombre realmente. Lo vamos a ver el domingo, Paula. O David, a los dos les digo, el domingo vamos a ver esta charla justamente y los dejo con las ganas de saber, así el domingo vienen y vemos ese tema. Antes del domingo vamos a tener la del jueves, obviamente que seguimos con este tema, pero el domingo vamos a hablar acerca del Malach de Yahweh y del nombre de Yahweh, quién es quién en las escrituras, porque este es otro tema que también ha traído mucha polémica y ha traído muchas confusiones. Esto lo vemos el domingo. Así que los dejo con la incertidumbre por ahora. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Pero realmente la respuesta es compleja. La respuesta no se da en 2 minutos. Es todo un tema y va a llevar toda una charla y por eso se lo dejo pendiente para el domingo. Si no hay más preguntas, entonces me despido de ustedes. Los espero a todos mañana para que sigamos en la charla de la edificación acerca de cómo ser útiles para Yahweh. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.